Una vez que ya devoramos la primera capa de la paleta, que fue la corteza, y ya devoramos la segunda capa, que sería la verde, que es el sistema límbico, ahora va a quedar expuesta la tercera capa más interna, que es los ganglios basales, también llamados ganglios de la base. Entonces, recordemos que seguimos hablando de la división del procencéfalo llamada telencéfalo. Vimos corteza, sistema límbico y ahora siguen ganglios basales. Los ganglios basales están, aquí se van a ver, son estas estructuras que encontramos aquí. En este corte coronal se van a ver como tres secciones concéntricas. Estas rebanadas, como discos, en realidad son el vestigio bidimensional de estas estructuras. El núcleo caudado, que es esta sección verde, se le llama núcleo caudado por, ya dominamos la terminología caudal. Caudal significa cola y esta estructura verde tiene forma de cola alargada. El segundo que podemos ver es el globo pálido, que sería esta primera placa que vemos aquí. Y el tercero es una placa que se sobrepone, que se llama putamen. Putamen literalmente significa escudo o coraza. Ahora, uno de los errores que yo noto más frecuentes a la hora de representar los ganglios basales en un dibujo bidimensional o en una maqueta es que generalmente cuando las personas se basan en un modelo de dos dimensiones, ponen el globo pálido como una esfera y el putamen como otra esfera más grande. Y en realidad lo que sucede es, si nosotros vemos este dibujo, podremos ver que el globo pálido es como una sección, una lámina que se encuentra así, y luego es una analogía. Como defendiendo al globo pálido se encuentra el putamen, que significa escudo o coraza, y se sobrepone al globo pálido. Incluso si nosotros regresamos a la lámina de acá, podremos notar cómo aquí está esta sección, que sería el globo pálido, y esta siguiente sección sería el putamen. Ahora, el núcleo caudado, que sería esto, es más complicado de ver porque tiene esta forma, no solo es alargada hacia atrás, sino que se curva un poco. Yo lo que me gusta decir que es la analogía, imaginemos la forma de unos cuernos de chivo que salen de enfrente y se van expandiendo hacia afuera y hacia atrás, así. Por esta razón, cuando hacen un corte a esta altura, se ve aquí el globo pálido, luego por encima el putamen, y el núcleo caudado se ve únicamente un pequeño disco de sección, que sería esta parte oscura. Digamos que sale de aquí, atraviesa y se va para la profundidad del cerebro y vuelve a salir para acá. Como las estructuras de los ganglios basales son muy complejas, les recomiendo bastante que en cuanto puedan se metan a YouTube y busquen un video que se llama Basal Ganglia 3D Tour del canal About Medicine. Aquí está el enlace, pero ustedes si lo buscan con estos datos lo pueden encontrar. Eso es en cuanto a anatomía. Pero ahora, ¿cuál es la función de los ganglios basales? Primero que nada, si bien son tres estructuras, la forma en la que funcionan está muy íntimamente relacionada. Entonces, vamos a hablar a nivel grandes rasgos, pero digamos que muchos de las funciones que vamos a comentar ahorita se comparten. Pudiésemos empezar una cierta lateralización, por así decirlo, hacia cada una de las secciones. En general, el núcleo caudado se encarga más de aspectos de formación de hábitos. Por ejemplo, cuando unas aves ven repetidamente que los gusanos de cierto color les saben amargos, el núcleo caudado empieza a balancear estos datos de forma beneficiosa para que los pájaros empiecen a inhibir en mayor posibilidad
la conducta de comer estos insectos. El putamen está muy relacionado a aspectos de bucles motores. ¿A qué nos referimos con bucles motores? Nos referimos a cuando iniciamos una acción motora que se vuelve rutinaria y constante. Por ejemplo, las personas que empiezan a coser empiezan primero a coordinar el movimiento, por ejemplo, con el cerebelo, pero una vez que empieza esta acción a hacerse más rutinaria y más automatizada, se crea un bucle motor y entonces las personas llegan a un punto en el cual una vez que iniciaron la acción siguen llevándola a cabo e incluso pueden estar enfocándose en alguna otra cosa y esta acción motora sigue dando frutos. El globo pálido se encuentra también relacionado con cuestiones de postura, ayuda a los aspectos de la propiocepción y de saber cómo es que tu cuerpo está ubicado en una cierta forma para equilibrarse y acomodarse. En cierto sentido, están con esa leve lateralización, pero en realidad en cada uno de estos tres aspectos, los ganglios basales y cada una de sus estructuras forman algún tipo de apoyo. Unos más para ciertas tareas o funciones que otros, pero los tres juegan muy a la par. Incluso hay ciertos trastornos que uno puede ver, por ejemplo, el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo. Cuando alguien empieza a tener esta necesidad que quiere, por ejemplo, abrir y cerrar una puerta 3 veces, 1, 2, 3, estos tipos de acciones han sido estudiados para relacionarlos con los ganglios basales. Y ahí hay una serie de estudios muy interesantes. También, y es algo que marcan la mayoría de los autores, en la enfermedad de Parkinson, justamente el Parkinson deteriora la sustancia nigra, que es una parte del tallo cerebral, que manda dopamina hacia los ganglios basales. Entonces, si se mueren estas neuronas dopaminérgicas, los ganglios basales dejan de tener, digamos, esa gasolina y lo que empieza a suceder es que ya no pueden inhibir las conductas en movimiento y por eso en algunos casos el Parkinson tiene temblores y también empieza a ocasionar dificultades para iniciar actos motores, entre otras cosas. Pero a grandes rasgos esto es lo que nos compete para saber acerca de los ganglios basales a esta altura.